chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar a tejer esta bonita blusa. Está hecha en la talla pequeña, pero si la quieren más grande solamente tienen que aumentarle un par de vueltas a los pentágonos. Para esta utilicé aproximadamente unos 150 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y hacemos otros 2. Pasamos por 2 y cerramos. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y repetimos otros 3. Así vamos a continuar hasta tener 5 grupos en total de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ya tenemos 3, vamos a regresar cuando tengamos los 5. Cuando lleguemos al final ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de a 3 puntos. Hicimos las 2 cadenas y unimos en el número 3, 1, 2 y 3, tercer cadena, con punto deslizado para cerrar esa primera vuelta. Y nos vamos a deslizar un punto y 2 puntos hasta llegar al espacio de cadenas. Una vez ahí, levantamos 3 cadenas que cuentan como el primer punto y otros 2. Como es un pentágono, se compone de 5 esquinas. Entonces, estas son las esquinas. Hacemos 3 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos. Y ya tenemos lista la primera esquina. Ahora hacemos solo una cadena de separación, nos pasamos al próximo y repetimos otra esquina. 1, 2 y 3 puntos, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos. Completamos la segunda esquina, una cadena de separación y pasamos a la próxima. Vamos a repetir esto que hicimos en estas 2 esquinas en las otras 3. Terminamos la esquina número 5, hicimos la cadena de separación y unimos en el punto o cadena número 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Y nos deslizamos nuevamente hasta el centro donde están las cadenas de separación para comenzar a repetir. Todas las esquinas se van a mantener igual hasta el final, no importa la cantidad de vueltas que hagamos. Volvemos a comenzar siempre con las 3 cadenas y hacemos 2 puntos para completar los primeros 3 puntos altos. Volvemos con 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos la primera. Ahora hacemos una cadena de separación. Aquí tenemos el primer espacio. Justo en el punto que está antes del espacio hacemos un punto alto. Cadena de separación. Después del espacio, en el siguiente punto, un punto alto. Cadena de separación y pasamos a la esquina. Y esta va a ser la forma en la que va a ir creciendo nuestro tejido, porque las esquinas siempre se mantienen iguales. El aumento va a ser aquí. En la línea de abajo teníamos solo un espacio, en esta ya tenemos 3, va a ir aumentando de 2 en 2. Ahora volvemos, hacemos la esquina, llegamos aquí donde está el espacio. En este primer punto que está pegado al espacio hacemos el punto alto, cadena de separación y después del espacio colocamos el otro punto
y una cadena de separación y pasamos a la esquina. Así vamos a repetir con todos. Completamos la vuelta número 3. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos para la vuelta número 4. Ya hicimos la esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Aquí volvemos a aumentar. Hacemos una cadena. El primer espacio es este. El punto antes, hacemos un punto alto. Una cadena. Encima del punto, un punto alto. Cadena. Encima del otro punto, un punto alto. Cadena de separación. Y después del espacio, en el siguiente punto, un punto alto, cadena y pasamos a la esquina. Donde hacemos los 3 puntos, las 2 cadenas y nuevamente los 3 puntos. En la vuelta anterior teníamos 1, 2, 3 espacios. Como vamos aumentando de a 2, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Venimos aquí, volvemos a hacer cadena de separación. En el primer espacio, justo en el punto antes, ahí hacemos el primero, cadena, uno encima, cadena, uno encima, cadena y el otro después que pasemos el espacio. Así vamos a hacer con toda la vuelta. Una vez llegamos a la vuelta número 4, yo voy a hacer una vuelta más, nada más, hasta la vuelta número 5. Pero si ustedes lo quieren más grande, continúan repitiendo exactamente los mismos pasos que les he enseñado en todas estas vueltas. Como esta es mi última vuelta, vamos a hacer las esquinas, pero con una sola cadena de separación, porque quiero que los espacios me queden más pequeños. Como les digo, esta es la última vuelta. Si ustedes lo quieren hacer más grande, continúan haciendo 2 cadenas de separación en las esquinas y solo en la última van a hacer una cadena. Una cadena y los 3 puntos. Así el espacio que nos queda es un poco más pequeño. Porque a la hora de unirlos, cuando tenemos los espacios de cadena demasiado grande, queda un agujero más grande. Entonces aquí tenemos 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Y ahora continuamos exactamente igual. Una cadena de separación. El punto antes del espacio hacemos punto alto. Cadena. Encima del punto hacemos un punto alto y una cadena. Encima del punto, punto alto y una cadena. Y así continuamos. Encima de cada punto hacemos un punto con una cadena. Y cuando lleguemos al último, lo hacemos encima del último punto. Cadena. Y volvemos a repetir la esquina. Y nos queda algo así. Vamos a continuar con las otras 4. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y esta vez cortamos la hebra. Una vez completamos la pieza, así nos queda. Mide aproximadamente de esquina a esquina unos 19 centímetros. Y de alto unos 17. Para que tengan una idea, si lo quieren más grande, continúan haciendo más vueltas. Vamos a tejer 5 piezas exactamente iguales, ya yo las tengo listas. Y las vamos a coser de la siguiente forma. Como tiene 5 puntas, vamos a colocar una hacia abajo, una hacia cada lado y 2 hacia arriba. Tomamos la otra pieza y la vamos a coser así. Y la otra la vamos a coser aquí. Y luego cosemos las 2 hacia abajo. Nos va a quedar algo así. Vamos a coser primero un lado, luego el otro y luego en la parte de abajo. Las otras 2 piezas las vamos a dejar reservadas para coserlas al final. Pero vamos a comenzar con 2. Yo lo voy a hacer con una aguja lanera, que es mucho más fácil y más rápido. Comenzamos aquí en la cadena de separación y hacemos lo mismo en el otro lado, en la cadena de separación. Ahí hacemos un nudo. Lo ajustamos y lo que nos queda del hilo lo vamos a ir escondiendo
Vamos a tomar solamente una parte. Aquí tenemos dos partes de la cadena. Vamos a tomar la parte de abajo solamente y la que corresponde en el otro lado. Tomamos una cadena de un lado y la del otro lado. Nada más asegúrense, lo pueden colocar así de frente para que vean que cada punto corresponde con el siguiente, porque si no les pueden faltar o sobrar puntos. Deben estar pendientes de eso. Tomamos uno de un lado y el que corresponde en el otro lado. Cuando tengamos aproximadamente unos 4 puntos, 3 puntos, tomamos, sujetamos aquí y estiramos para que el hilo se estire y la puntada no quede abultada. Volvemos un punto de un lado y el que corresponde, un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado, y así vamos a continuar cosiendo todo lo demás. Damos unas 3 puntadas, estiramos un poquito, miren la costura qué bonita se ve. Cuando lleguemos aquí al final, unimos la próxima pieza hacia arriba y luego cosemos la parte de abajo. Una vez terminamos de coser las 3 piezas, nos queda algo así. Ahora las otras 2 piezas que nos quedan, las vamos a coser una a cada lado. Una en este lado y la otra en este lado. Y lo vamos a hacer igual que estas costuras que hicimos para unir las 3 primeras. Vamos a coser primero este, luego este o en el orden que ustedes quieran y regresamos. Una vez terminamos de unir las 2 piezas en los lados, así nos queda 2 piezas en la parte de atrás y 3 piezas en la parte de enfrente. Ahora vamos a hacer un borde por todo alrededor. Pueden comenzar en el punto que ustedes quieran, en cualquier lado. Yo voy a comenzar en este primer punto. Hacemos un nudo, lo ajustamos y vamos a conectar. Voy a comenzar en este. Lo ajustamos y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Vamos a la siguiente y hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo. En la cadena también hacemos punto bajo, en todos. En cada uno de los puntos en la base vamos a hacer un punto bajo, cadena de separación y en el punto alto también. Nos va a ir quedando algo así. Vamos a hacer punto por punto hasta que lleguemos a la primera unión. Una vez llegamos aquí, un punto antes, donde está la unión, lo que vamos a hacer es tomar ese punto, pero no lo terminamos, y tomamos el siguiente y lo cerramos de una vez. Ahora sí, ya continuamos punto por punto. Es para que no nos vaya quedando tan pronunciada la curva. Ahí ya redujimos de 2 puntos a 1 para que nos quede más bonito. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí también tomamos este y el otro y los reducimos en uno solo. Y así vamos a hacer con cada una de las uniones hasta que lleguemos a esta parte de encima. Una vez llegamos justo aquí donde está la esquina y cadena de separación, ahí vamos a hacer 1 y 2 puntos para girar. Y de ahí continuamos punto por punto. Solo en esa parte donde tenemos la cadena de separación vamos a hacer 2 puntos para girar. Continuamos punto por punto, donde están las cadenas hacemos 2 y de ahí continuamos repitiendo punto por punto, reducimos aquí el último de este lado y el último en uno solo y así continuamos. Cuando lleguemos a todos estos lados donde tenemos las esquinas que son 2 cadenas o una cadena, hacemos 2 puntos bajos y continuamos punto por punto, todo alrededor. También se aplica en la parte de abajo exactamente igual. Todo lo que hicimos en este lado hasta aquí lo vamos a hacer completo. Una vez llegamos al final, terminamos aquí con las 2 cadenas que pertenecen a la esquina y ahora hacemos el punto deslizado y cortamos la hebra. Si quieren hacer una segunda vuelta para que el borde les quede más grueso, también lo pueden hacer, pero yo lo voy a dejar solo así con uno. Escondemos la hebra en la parte de atrás y cortamos lo que nos queda. Nos va a quedar algo así.
por la parte de atrás, así por la parte de enfrente. Ahora vamos a comenzar a unir estas piezas aquí en la parte de abajo para tejer toda la parte de abajo, pero vamos a dejar esto abierto, que luego lo vamos a cerrar con unos tirantes o una cadena. Entonces vamos a comenzar desde aquí mismo para ya comenzar a cerrar. Aquí tenemos 2 puntos, vamos a tomar justo este que es el primero. Ahí hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Hacemos lazada, pasamos aquí al próximo, también tomamos, dejamos uno en el siguiente y hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Así. Y nos va a quedar ese espacio abierto para luego cerrarlo. Terminamos esos puntos. Ahora saltamos 1 y 2 en la base. En el punto número 3 volvemos a repetir un punto, una cadena y un punto. Vamos a ir formando V's. Saltamos 1 y 2. En el número 3 hacemos 1, una cadena y 1. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos a donde comenzamos. Una vez llegamos al final, ya dimos toda la vuelta. Aquí nos quedó un punto sobrando. Como no podemos tejer otro grupo ahí porque entonces nos queda pegado, nos saltamos los 3 puntos, no hay ningún problema, no se van a notar. Y nos vamos aquí a la tercera cadena para unir con un punto deslizado. Nos deslizamos al centro donde está la cadena de separación y ahora levantamos 3 cadenas y ahí mismo hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Donde antes teníamos una V, ahora tenemos 3 puntos altos. Hacemos solamente lazada, nos pasamos al siguiente y repetimos 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos al siguiente y repetimos 1, 2 y 3 puntos altos. Y así vamos a continuar todo alrededor, pero lo estamos tejiendo un poco flojo. Continuamos, damos la vuelta hasta que lleguemos aquí donde comenzamos para unir con un punto deslizado. Llegamos al final haciendo 3 puntos en cada una de las V. Unimos en la cadena número 3 con puntos deslizados y nos deslizamos un punto porque queremos quedarnos en el centro entre los 3 puntos. Ahí hacemos nuevamente 3 cadenas, una de separación y un punto alto y volvemos a comenzar con las V's. Volvemos aquí en el punto del centro de los 3, hacemos 1, una cadena y en el mismo lugar otro punto alto. Ya tenemos una segunda V. Venimos aquí justo en el punto central, hacemos un punto, una cadena y un punto. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo por el largo deseado. Ahora repetimos una V en el centro de los 3 puntos y en la siguiente vuelta volvemos y hacemos 3 puntos en el medio de cada una de las V. Así vamos a continuar por el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas en total y terminamos con la que tiene los puntos, 3 puntos juntos. Llegamos al final, aquí en la parte de atrás unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Si ustedes la quieren mucho más larga, pueden continuar haciendo todas las vueltas que necesiten. Ahora vamos a hacer los cordones para aquí, para la parte del cuello o los tirantes. Vamos a tejer desde aquí hasta esta parte, de este lado a esta parte y luego tejemos por separado una cadena para cerrarla en esta parte de atrás. O también si quieren lo pueden coser, pero es mejor abierto así porque es más fácil de colocarlo por la cabeza.
Ahora vamos a hacer primero la parte de los tirantes, del cuello a esta parte. Aquí tomamos este primer punto de la esquina, justo el que está en la esquina. Y ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo lugar hacemos 1 y 2 puntos altos. Lo vamos a tejer de ese grosor. 1, 2, 3 cadenas de altura. Vamos al siguiente. Solamente vamos repitiendo punto alto sobre punto alto. Ya tenemos 2. Y vamos a tejer el último en la cadena que está escondida. Este es el más difícil porque la cadena se aprieta. Este gancho, como es un poquito grande, pero ahí vamos a meter y hacemos el tercero. Volvemos 1, 2, 3, volvemos a girar, vamos al siguiente, hacemos 1 y la cadena escondida, esa que está difícil, volvemos a hacer el otro. Y nos va a ir quedando algo así. Cada ciertas vueltas lo enderezamos porque se va torciendo. Vamos a ir levantando 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, uno encima de cada uno. Y vamos a medir esto hasta que nos alcance para unirlo en esta parte. Ya cuando tengamos para unirlo en esta parte, lo vamos a hacer con una aguja lanera. Una vez terminamos el largo deseado, yo le coloqué 14 en total. Les voy a medir. Tiene aproximadamente unos 23 centímetros de largo, pero lo mejor es que cada uno se lo pruebe. Acuérdense que también estira un poco. Terminamos aquí el último, 14 grupos. Ahora vamos a cortar el hilo, pero lo vamos a dejar un poquito largo para utilizarlo para coser. Y lo voy a hacer con la aguja lanera. Nos aseguramos de que esté derecho. Ahora venimos aquí, tomamos el punto y vamos a dar unas cuantas puntadas. No tienen que ser tantas, pueden darle doble o yo tomé una puntada por cada punto, que son 3. Ahora le voy a dar una pasada doble para no correr el riesgo de que se me vaya a soltar. Damos ahí. Una vez más, una pasada. Como es el mismo color, no se preocupen de que quede perfecto porque no se nota para nada las puntadas. Ahora sí, ya venimos aquí. Pasamos así por detrás de la hebra. Y lo volvemos a pasar. Cortamos. Ya tenemos listos los tirantes. Ahora solo nos queda tejer una cadena para cerrar esta parte. Ya yo aquí la tengo lista. Esta mide aproximadamente unos 60 centímetros de largo, pero ustedes la pueden tejer de largo que quieran. Y la vamos a colocar en este lado. Lo podemos hacer ayudándonos con el gancho, comenzando desde aquí, desde la parte de abajo. Ahí pasamos. Y tomamos en el otro lado, también en el mismo punto. Vamos a tratar de siempre tomar los mismos puntos para que no nos quede todo torcido. Venimos aquí, emparejamos las puntas para que al final nos quede para amarrar parejo. Ya que estemos seguros, ahora vamos a ir colocándolo de forma cruzada. Vamos a saltar 1, 2, 3 en el cuarto punto más o menos. Ustedes le pueden dar la separación que ustedes quieran. Lo pasamos hacia abajo de forma cruzada. Volvemos a contar aquí 1, 2, 3 y 4 puntos. Y tomamos el otro. Lo llevamos hacia abajo. Ya nos va quedando ahí como una cruceta. Ahora lo vamos a seguir pasando así de forma cruzada. Saltamos 1, 2, 3, 4. Ahora lo llevamos hacia arriba. Hacemos lo mismo en el otro lado. 1, 2, 3, 4. Pasamos ahí el gancho y lo llevamos hacia arriba. Así vamos a ir hasta que lleguemos aquí a la parte de encima para amarrarlo con un lazo. Cuando lleguemos ya a la parte de arriba,
Así nos queda. Con esto tenemos la opción, si la queremos un poquito más ancha o más estrecha, juntamos más las cadenas o las separamos. Así tenemos opción de que nos quede mejor. Aquí terminamos, hacemos un lacito, así, y está listo. Pero antes voy a hacer un nudo aquí en la punta. Y cortamos la hebra. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Corremos el nudo, lo apretamos y lo cortamos. Y ahora sí, podemos hacer el lazo. Así nos queda en la parte de atrás, así nos queda en la parte de enfrente. Y voy a utilizar una etiqueta que le voy a coser por aquí en la parte de abajo, pero eso solamente es como una decoración. Aquí tengo la etiqueta, es de metal y dice que está hecha a mano. La voy a poner más o menos por aquí, en un lado. Pero esto es solo una decoración, si no quieren ponérsela está bien. Y con una aguja lanera vamos a dar una puntada. Nos pasamos. Hacia atrás. Ya nos quedó de ahí. Ahora damos la puntada en el otro lado y cortamos la hebra. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.